Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas pendientes de la crisis en Francia, también de este choque entre Rusia y Europa. Vamos a seguir analizando estas cuestiones con los mejores expertos y ya contamos con Carlos Mamani, analista internacional. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, Sergio, buenas tardes y disculpanos, ¿no?, por los problemas de conexión, pero aquí estamos. Bueno, pues si te parece, queremos escuchar tu opinión, tu valoración sobre esta hecatombe política en Francia, esta nueva crisis, este nuevo primer ministro que se le cae a Emmanuel Macron y sobre todo, ¿qué opciones le quedan a Francia? Bueno, rescatando lo que los compañeros ya habían abordado, dos cosas claves creo que hay que mencionar. Uno que es, bueno, es Francia, uno de los pilares de la Unión Europea, siempre por antonomasia la potencia institucional, y diplomática también, ¿no?, dado que el francés siempre ha sido el idioma de la diplomacia. Pero al mismo tiempo también rescatamos los problemas o las causas profundas que están conllevando la actual situación que estamos viendo, que justamente también comentaron los compañeros, tiene que ver con una cuestión económica, ¿no? El modelo neoliberal porque en Latinoamérica siempre se nos dijo que Europa es un espacio prácticamente impermeable a las problemáticas de los países pobres, del tercer mundo, etcétera, pero ese modelo que por cierto tiempo les funcionó mientras existía el estado de bienestar, que dicho sea de paso fue clave mientras existió todavía la Guerra Fría, existió la Unión Soviética y que dicho sea de paso también se desmanteló justamente cuando cayó la Unión Soviética. Entonces aquí una vez más la geopolítica tiene un rol clave, no es que el estado de bienestar se haya propiciado por amor al pueblo, no, nada que ver con eso, ¿no? Solamente que se hizo para evitar que el comunismo avance en Europa, ¿no? Pero una vez que el comunismo cayó, bueno, simplemente ya no sirve y se ha ido desmantelando. Ahora tenemos que, como bien mencionaban, esas políticas, el modelo neoliberal ha beneficiado básicamente a las élites de siempre, en todo el mundo, y Europa no ha sido la excepción. Y como estamos viendo, actualmente esta es una hecatombe, esta renuncia del señor Sebastián Lecornu, marca un antes y un después dentro de la actual política europea contemporánea, pues evidencia justamente que hay fracciones, hay, digamos, fricciones dentro de la propia, de los países claves de la Unión Europea, como es Francia, y que no va a tener una solución próxima mientras el modelo siga en la forma en que se ha ido manteniendo, ¿no? Pueden hacerse de repente soluciones pasajeras, momentáneas, digamos, estéticas, ¿no? Pero en el fondo, si mientras no se solucione la cuestión económica, mientras no se cambie ese modelo que beneficia a minorías y excluye a mayorías, esto se va a seguir viendo. Y Francia actualmente es el laboratorio actual de lo que puede acontecer en el resto de Europa, ¿no? Claro, una cosa es lo que pase, no sé, en República Checa, lo que pase en algunos países de Europa del Este, dentro de lo que es que están afiliados dentro de la Unión Europea, pero cuando esto acontece en Francia y ni digamos en Alemania, que tampoco, digamos, está muy lejos, ¿no?, de la situación, hay también tensiones con respecto al gobierno, sobre todo en un contexto de conflicto con la Federación Rusa, donde se está haciendo primar justamente la cuestión armamentística bélica en detrimento del gasto social. No olvidemos que esto del gasto social ha sido clave dentro de Francia para el estallido que estamos encontrando y para esta demoledora renuncia de este señor Lecornu, ¿no?, que dicho sea de paso marca pues al gobierno de Macron como uno de los más inestables en la historia de Francia. Ahora, el futuro inmediato de Francia yo creo que va a depender en gran medida todo lo que acontezca con respecto a la Unión Europea, ¿no? Si Francia no logra manejar esta situación, si el gobierno de Macron no maneja la situación, no logra encontrarle solución próxima, ¿no?, ni siquiera con paliativos, eso puede complicarse con el resto de Europa. Entonces vamos viendo que el modelo que instauró la Unión Europea de, digamos, seamos nosotros una periferia del mundo anglosajón, porque eso fue el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht, así como yo lo entiendo, desde acá, desde la periferia sudamericana, entiendo que fue la sumisión de Europa a los intereses anglosajones. Les funcionó un tiempo mientras, bueno, todavía se podía negociar, ¿no?, con las élites
dentro de la Unión Europea, pero actualmente estamos encontrando que se está volviendo totalitario en muchos términos. Ni que mencionar las cuestiones, digamos, culturales, el buquismo, que es prácticamente institucionalizado dentro de Bruselas y todos los países que asumen o que están afiliados dentro de la Unión Europea, con algunas reticencias, digamos, en Europa del Este, ¿no? Como Hungría, como ciertos países, Eslovaquia mismo, ¿no? Pero en general yo diría que estamos asistiendo a la lenta agonía de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que así como está, no tiene futuro en lo próximo. En realidad Europa yo creo que nunca ha sido un espacio unificado. Sin ir muy lejos, o sea, revisando la historia en general se puede dar cuenta uno de que los mayores conflictos en la historia, por lo menos moderna, todos se han hecho en Europa, ¿no? O sea, ha sido incluso actualmente en lo que ya algunos mencionan la primera guerra híbrida global de la historia, incluso algunos ya mencionan que estamos dentro de una tercera guerra mundial, se está dando en el contexto europeo principalmente, las fricciones están allí. Entonces, al mismo tiempo yo creo que esto es un llamado de atención, ¿no?, a esos intentos digamos, de estandarizar, ¿no?, la política europea, que dicho sea de paso, ha fracasado, se ve evidentemente, y en lo próximo estos movimientos nacional-populistas que están emergiendo, tanto en Estados Unidos, en Europa también lo están haciendo a su manera, ¿no? Por ejemplo, el caso más concreto es el de AfD en Alemania, donde justamente se promociona una perspectiva euroescéptica, ¿no?, cuestionadora, crítica de la Unión Europea, y se mencionan criterios como los de soberanía, porque si bien es cierto, la Unión Europea es un espacio postnacional, aún no es del todo un espacio postpatriótico. Y mientras siga existiendo esas visiones del mundo no kantianas, digamos, ¿no?, en general, yo creo que va a estar siempre en peligro su existencia como entidad supranacional. Yo creo que al final de cuentas va a ser los pueblos los que van a definir el destino de la misma Unión Europea. Bueno, pues pendientes de la Unión Europea, de esta crisis política en Francia, es un momento de muchísima tensión geopolítica. Vamos a analizar ahora, bueno, pues en qué punto está la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Vamos a contarles también qué va a pasar en Egipto con la delegación israelí que ya ha llegado para negociar con Hamás, muchísimos frentes abiertos, también con la deuda nacional de Estados Unidos disparada, la deuda mundial realmente está disparada. Pues en este contexto vamos a mirar a uno de los principales beneficiados, vamos a mirar al oro, marcando ahora mismo un nuevo máximo histórico. Ha llegado a tocar los $3.950. Están viendo el oro al contado por primera vez, cotizando en los $3.950 por cada onza. Ha subido más de $60 en el día de hoy, subidas en torno al 1,5 porcentual, como decimos, ahora más o menos 1,64% es la subida, cotizando por primera vez, tocando por primera vez los $3.950 por cada onza. Si miramos al precio de los futuros, ha llegado incluso a los 3.970. Se espera que por primera vez alcance los 4.000, ya les adelantamos, vamos a tener programación especial en Negocios Televisión en cuanto que el oro alcance esa cifra. Hoy hemos visto también a la plata disparada en este momento de tensión geopolítica, con la deuda de Estados Unidos, con la deuda mundial que sigue disparada. Los inversores se refugian en lo que ya conocen, los inversores refugian sus ahorros en el oro. Muy atentos a la cotización, muy atentos sobre todo a esta cifra mágica de los 4.000, de momento ya ha tocado los 3.950. Vamos a analizar precisamente uno de los puntos pues, que está haciendo que el oro se dispare, que está asustando a los inversores, esta tensión entre Rusia y Europa, que en las últimas semanas está marcada por los drones. Adrián, te quiero preguntar por esto. Hoy han preguntado a Dmitry Peskov, decía que Rusia no tiene nada que ver y además alerta de una escalada por parte de la OTAN. ¿Puede ser una justificación precisamente para esto, para aumentar la tensión de este conflicto? Sí, los comentarios o los rumores que los gobiernos, varios gobiernos europeos están extendiendo alrededor de estos temas, la verdad es que están siendo cada vez más absurdos, ¿no? Todavía no se ha aportado ninguna prueba y cuando aparecen pruebas, pues todas las dudas están encima de la mesa. Los drones que aparecieron en Polonia, pues eran drones casi de juguete, arreglados aparentemente en Ucrania para enviarlos hacia Polonia.
las alertas en aeropuertos por la cercanía de drones, pues resulta que se detecta que son civiles del entorno que están jugando con drones y que se acercan a los aeropuertos. Es decir, siempre consiguen un impacto inmediato, que es el que queda en muchos medios de comunicación, pero luego al ir siguiendo las noticias, al cabo de unos días, queda claramente demostrado que eran bulos, ¿no? Empezando por esa disparatada ocurrencia de Ursula von der Leyen en su viaje en avión, en el que nos anunció que había habido un hackeo, habían tenido un problema en su viaje por un hackeo ruso. Luego resulta que no solo no había habido un hackeo ruso, sino que no había habido ningún hackeo y no había habido ni siquiera una avería, simplemente un retraso en la llegada de 9 minutos, y a esta buena señora o a su equipo no se les ocurrió otra ocurrencia que inventarse una intervención rusa, ¿no? Bueno, el tema es, efectivamente, está cada vez más claro que no hay nada serio detrás de todos estos hechos, y la cuestión es ¿por qué? Porque esto puede tener dos objetivos. Uno es alimentar la opinión pública europea en esa línea belicista, pero eso parece que no sería un tema tan urgente como para generar tantas noticias similares de forma continuada. Y claro, lamentablemente la otra hipótesis es que esto está intentando justificar una intervención a corto plazo, ¿no? Una intervención a corto plazo que tendría que explicarse o fundamentarse especialmente hacia Estados Unidos, que es la cuestión clave. Europa no tiene capacidad de enfrentarse militarmente a Rusia, los países europeos de la OTAN no tienen capacidad de enfrentarse militarmente a Rusia, y por lo tanto, sí o sí, de una u otra forma, necesitan contar previamente con el visto bueno de Estados Unidos, con la implicación de Estados Unidos, o bien dar por supuesto que como consecuencia de la escalada que estos países consigan, pues van a conseguir más adelante esa implicación de Estados Unidos. Esta es la cuestión clave, ha sido la cuestión clave desde que empiezan estas estrategias de escalada europeas hace un par de años, pero ahora es un contexto mucho más complicado, con una administración norteamericana que aparentemente estaba en contra de la intervención y haciendo declaraciones constantemente contradictorias a todo lo largo del año. ¿Qué es lo que realmente está pasando en Estados Unidos? ¿Qué es lo que realmente pretende el gobierno de Estados Unidos? Esta es la cuestión clave, porque en función de eso se van a producir unos otros movimientos en Europa, ¿no? Yo creo que de todas formas, teniendo en cuenta lo contradictorio que ha sido el comportamiento y el posicionamiento de la administración Trump durante todo este año, y la forma de ser del propio Donald Trump, de la forma de actuar, yo creo que la interpretación más razonable es que sigue sin existir una voluntad norteamericana de intervención, y que muy probablemente Donald Trump o el gobierno de Estados Unidos, independientemente de la opinión personal de Donald Trump, que quizás no es lo más importante, el gobierno de Estados Unidos está haciendo frente a enormes presiones desde estas potencias europeas y desde el establishment norteamericano para implicarse directamente en el conflicto contra Rusia, y con el fin de hacer frente a estas presiones, pues el gobierno Donald Trump realiza estos gestos tradicionales en él de decir una cosa una semana y la contraria la semana siguiente, ¿no? Yo creo que nosotros ya dijimos a principios de año, cuando este proceso empezó, que no iba a terminar ese objetivo de Donald Trump de terminar la guerra en un día, luego en una semana, luego en un mes, pues que podían ser formas de ganar tiempo, pero que al final todo iba a quedar probablemente en esto, en ir de una forma, no sé si expresamente consensuada entre Rusia y Estados Unidos o no, pero que en la práctica iba a ser una forma de ir retrasando el proceso hasta que estos aparentes diálogos, negociaciones, alcanzaran lo que podemos llamar el calendario ruso. El calendario ruso que apunta probablemente a principios del año que viene, quizás primavera, como un final razonable del conflicto. Entonces, mientras tanto, lo que se trata es de evitar una guerra mundial, simplemente ganando tiempo, una semana diciendo una cosa y otra semana diciendo otra. Yo creo que esta es la hipótesis más lógica.
Bueno, pues muchas hipótesis sobre estos drones que están sobrevolando las principales ciudades europeas. Hablaba sobre todo de Múnich, se ha hablado de Polonia, Dinamarca, Noruega. José Luis, ¿cuál es tu teoría sobre estos drones y sobre todo cuánto nos acercan a un choque directo con Rusia? Bueno, yo creo que también que tienen un poco que cumplir esa función, ¿no? O sea, vemos no solo que se están desarrollando noticias fake sobre el tema de los drones, sino también, bueno, pues aparecen esos drones fantasmas un poco en ciertas zonas de defensa que habría que ver, bueno, pues quién está verdaderamente detrás un poco de todo ello. Claramente se están consiguiendo pues varios objetivos, ¿no? Uno es el mantenimiento un poco de ese clima de tensión, ¿no? Un clima de tensión que esencialmente favorece dos aspectos. Uno, a nivel armamentístico, bueno, pues favorece claramente un clima social que vea y sea muy permeable no hacia un objetivo de paz, sino un proceso de rearme, ¿no? Y que todos estos planteamientos que veíamos de críticas, de protestas contra un proceso de aumento y de incremento económico sobre los presupuestos de defensa, bueno, pues esto favorece un poco este clima de tensión, unas mayores inversiones en defensa que claramente tienen unos beneficiarios, ¿no? Aparte de empresas como Rheinmetall o otras de complementos en Holanda, claramente la industria armamentística británica y en menor lugar también la francesa y desde luego las principales empresas privadas estadounidenses que son el motor de la economía estadounidense y que, bueno, pues están ellos viendo que desde la administración Biden, caramba, ¿no? Qué bien les va un poco con esta producción masiva de armamentos, de renovación de arsenales, de nuevas carteras y sobre todo, bueno, este proceso de endeudamiento que está llevando a la Unión Europea de una manera masiva en pues un poco de todo ello. O sea, que aquí tenemos ya claramente unos objetivos. Luego, por otro, tenemos también los políticos. O sea, en un momento de tensión, habitualmente las clases políticas, los gobiernos que están en el poder, son muy difíciles de mudar. O sea, en un momento de tensión, la sociedad suele tender a arropar a quien ya está en el gobierno y no hacer una mudanza de cambio un poco político. En unos momentos en los cuales estamos precisamente de intentar cambiar unos equipos gastados que los vemos con unos intereses y relaciones muy poco claras para intentar renovar con nuevos políticos que sean limpios y que estén alejados un poco de todas estas corruptelas, estas situaciones de tensión favorecen muchas veces ese sentimiento como de confianza de, bueno, quedémonos con el que está, que conoce la situación, no vamos a poner a una persona nueva, novata, un poco en una situación de precariedad de política internacional como la que estamos, ¿no? Y tenemos que ver que, claramente, igual que hemos hablado previamente de Francia, bueno, cuál es la situación en Alemania o cuál es la situación en otro tipo de gobiernos como el holandés, etcétera, en la cual las crisis políticas son muy fuertes, no digamos fuera de la Unión Europea, el caso en el cual está Gran Bretaña, que son países en los cuales, bueno, las encuestas visualizan pues una gran presión para ejercer profundos cambios, ¿no? Y por tanto la aparición de drones fantasmas ayudarían a que los sectores políticos mantuviesen más o menos, bueno, pues un poco esa injerencia en el poder y alejasen, ¿no?, las posibilidades de un cambio político. Así que, como vemos, bueno, creo que los drones están cumpliendo con los objetivos económicos y políticos que responden a la élite de la Unión Europea. Pues Carlos, te quiero preguntar a ti también por esto, por las élites europeas, por estos drones que al parecer están desatando las alarmas y que, bueno, están dejando también muchísimas dudas. El oro, por cierto, lo estábamos comentando antes, ha llegado incluso a tocar ya los 3.978 dólares en los futuros. Estamos muy atentos a esta cifra de los 4.000, que parece que se va a conseguir en los próximos minutos, al menos en lo que refiere a los futuros del precio del oro. Carlos, te quiero preguntar a ti por esto. ¿Qué te parece, bueno, pues estos drones en Europa?
contexto de guerra híbrida global, de la primera guerra híbrida global de la historia que estamos evidenciando, estamos asistiendo, ya hemos mencionado esto, ¿no? El juego de las narrativas, la competencia de narrativas es algo prácticamente pan de cada día. Entonces, mientras Europa está denunciando efectivamente el avistamiento, la detección, digamos, de drones y de artefactos voladores supuestamente por parte de la Federación Rusa, hasta ahorita no ha habido pruebas fehacientes ni categóricas que efectivamente indiquen que son provenientes de los sistemas de la Federación Rusa, ¿no? O sea, eso yo creo que para ahí hay que empezar analizando esto, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es cierto? Y en ese mismo sentido, yo creo que dentro de Europa se ha vuelto ya como una manía, ¿no? Donde prácticamente de cualquier situación, por mínima que sea, toda la culpa la tiene Rusia, ¿no? El otro día un amigo, esta es su manera de broma, ¿no? Me envió un link, ¿no? De una noticia en España, no recuerdo el nombre de la ciudad, donde se había averiado el sistema hídrico de la ciudad y bueno, y supuestamente el diario que informaba decía que esto es muestra de las capacidades de guerra electrónica de la Federación Rusa, pero yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué gana Rusia malográndoles el sistema hídrico a una ciudad de España, ¿no? O sea, es absurdo. Y bueno, yo creo que en esa misma tónica está todo lo que se está viendo actualmente, ¿no? Todo lo que esa propaganda antirrusa, esa rusofobia cada vez más acendrada, va en esa dirección. Pero esto tiene una explicación, ¿no? O sea, la guerra, ante todo y sobre todo, es un gran negocio, ¿no? Donde hay grandes inversionistas, donde, como bien dijeron por ahí, ciertas empresas ganan más que otras, y se necesita para lograr esto, ¿no? Para volcar la sociedad al gasto en defensa, a una economía de guerra, evidentemente esto va de la mano con la guerra psicológica, ¿no? Entonces vemos cómo es que la Unión Europea tiene a las poblaciones de los diversos países europeos sometidos permanentemente a una guerra psicológica de narrativas donde Rusia es el malo y se justifica los gastos multimillonarios que se hacen recortando, como dije hace un momento, el gasto social. Entonces, para acelerar todo esto se tiene que generar ese tipo de narrativas, ese tipo de propaganda para que la población finalmente termine aceptando esos desembolsos y termine aceptando el detrimento de sus condiciones de vida sobre pretexto, ¿no? de un enemigo, ¿no? Son tácticas y estrategias jovesianas de ayer, de hoy y de siempre. Esto no es nuevo en la historia, ¿no? Solo que ahora esto está absolutamente amplificado por los medios de comunicación, por las redes digitales, las plataformas, etcétera, que actualmente prácticamente hacen que la línea divisoria siempre sutil, ¿no? Entre la realidad y la ficción, ¿no? Se difumine, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo actualmente. En Europa se ve concretamente todo ese experimento en aras de digamos, reactivar, de iniciar, ¿no? Todo lo que es una economía de guerra, que dicho sea de paso, no va a beneficiar a los europeos, porque ya también comentamos la vez pasada aquí, dijimos que esto va a beneficiar en última instancia al complejo militar industrial norteamericano, porque ellos van a ser los que le van, de hecho, Trump lo dijo, ¿no? O sea, ya sí, bueno, que Ucrania recupere los territorios, pero háganse cargo ustedes, o sea, como ustedes los compran y vean cómo se arreglan, ¿no? Y al final de cuentas, quienes van a ganar van a ser los mismos de siempre, en detrimento de las poblaciones de la propia Europa, porque por lógica, o sea, naturaleza geográfica, histórica y geopolítica, se deberían tener buenas relaciones con Rusia. Siempre que han tenido buenas relaciones, ambos han ganado, y cuando han tenido muy malas relaciones, como se está viendo actualmente, los que más han perdido siempre ha sido Europa. Porque Rusia tiene lo propio, tiene lo suyo, ¿no? Se habla de una invasión, pero ¿para qué quiere invadir la Federación Rusa a Europa, ¿no? ¿Qué hay en Europa que no tenga la Federación Rusa dentro de su propio territorio, que para variar es el más grande del planeta con los más grandes recursos? O sea, yo no entiendo cuál es la lógica, ¿no? de toda esta propaganda, pero dentro de la guerra híbrida, la guerra psicológica, fundamentalmente la mentira, el engaño es algo que cataliza y que justamente tiene esa propiedad, ¿no? de no poder ser identificable, ¿no? Con respecto a la realidad. Se termina difuminando esa línea
y finalmente, bueno, se entra en un contexto donde se aprueban gastos multimillonarios, donde se pone en tela de juicio el gasto en otro tipo de cosas que realmente necesitan las sociedades, ¿no? Y finalmente yo creo que se está dando pasos agigantados hasta cierto punto, ¿no?, a una confrontación con Rusia, pero me pregunto también al mismo tiempo, ¿hasta qué punto Europa quiere involucrarse, la Unión Europea, en una guerra directa con Rusia? Porque una cosa es mandar a los ucranianos que mueran, ¿no? O sea, que dicho sea de paso, nunca le importó a nadie Ucrania, si no, nunca hubieran permitido esa inmolación que está haciendo contra Rusia. Pero ¿quieren hacer realmente los europeos lo que están haciendo los ucranianos? Dijeron al inicio de todo esto, hasta el último ucraniano, bueno, están empecinados en cumplir ese objetivo, porque acá es así, ¿no? Es un juego siniestro donde Occidente pone las armas, Ucrania pone los muertos, y bueno, y las sociedades en su conjunto dentro de Europa se ven afectadas indirectamente, ¿no?, por cuestiones energéticas, como estamos viendo, entre otras situaciones. Ahora, ya que hablamos de Ucrania, de Rusia, de Europa, no podemos sacar de la ecuación, por supuesto, Estados Unidos. Está ahora el gran debate, es hasta qué punto Trump, porque esto está en manos de Trump ya, la adquisición por parte de Europa, de Ucrania, digamos, de los sistemas Tomahawk, por ejemplo, ¿no?, que permitirían ataques profundos al territorio de la Federación Rusa y que en cierta forma cambiarían la ecuación, porque, bueno, se verían ciudades importantes de Rusia afectadas. Esto está en manos de Donald Trump, ¿no? El señor Kellogg, que es bastante excéntrico, por decirlo mínimo, él es un partidario de que esta transferencia armamentística se haga, pero esto pondría muy serios peligros, incluso al propio Estados Unidos, porque un ataque de esa naturaleza, con ese tipo de armamento, a la profundidad de la Federación Rusa, por supuesto que va a tener una respuesta a todos los países involucrados. Putin ya lo dijo en el último foro de Valdai, ¿verdad? O sea, que todos esos países que están intentando socavar la soberanía de Rusia no van a salir de todo ilesos, ¿no? Entonces, esto es una idea que ya se está repitiendo en el Kremlin, no solamente con el presidente, sino con diversos protagonistas de la política exterior, ¿no? O sea, cada vez la discursividad de Rusia en función directamente proporcional a la agresividad de Occidente también va en aumento, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a lo que pueda acontecer, y yo, bueno, siempre con cautela, ¿no? ¿Hasta qué punto quieren involucrarse en esto? A los ucranianos, como repito, ¿no?, nunca le importó a nadie, y ahora vamos a ver hasta qué punto Europa quiere suplir a los ucranianos en toda esta situación tan lamentable. Bueno, a la espera de resolver esa pregunta, a la espera de ver hasta qué punto se involucra Europa, hoy otro foco de interés está en Egipto, en estas negociaciones entre Israel y Hamás. Muy rápido, Adrián, ¿cómo valoras la situación en Oriente Medio y cómo de optimista eres por un acuerdo sobre Gaza? Bueno, yo creo que en principio hay que hacer una valoración positiva del hecho de que las negociaciones hayan empezado, ¿no? Está la declaración de Hamás, pues, dando el visto